damos gracias al Señor de nuevo porque estamos aquí reunidos como la iglesia de Cristo en este lugar, en esta ciudad de Mother Hill. Así que bendecimos al Señor, y los que nos puedan sintonizar a través de Facebook, ¿verdad?, a través de internet, la iglesia de Cristo le envía un saludo. Amén. Puede ser que sea en esta ciudad, en cualquier parte donde estés, declaramos que esta palabra predicada y enseñada hoy sea de gran edificación y produzca frutos para vida eterna. Amén. Que declaramos bendecidos y bendecidos a todos los que nos puedan ver, y deseamos que la obra de Cristo se haga en sus corazones. Gloria a Dios. Amén. No es una continuación, pero tiene algo parecido con lo que cantamos, ¿verdad? Cantos de libertad. Hemos cantado cantos de libertad, ¿verdad? Le hemos dicho a Faraón: deja a Israel, a tu pueblo, déjalo ir libre. Así que hemos estado cantando todo. Y la vez pasada yo terminé una serie en 2 partes de llamados a ser libres. Esto que voy a predicar hoy, ¿verdad?, se llama, el título es Andar conforme al Espíritu. O sea, ser guiados y gobernados bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que pueden ser verdaderamente guiados, ordenados por el Espíritu Santo para que Dios sea glorificado, sino solamente los que son libres? Amén. Los que han aprendido y han entendido que ellos mismos no han podido ni perdonarse pecados, ni capacitarse para vencer ante la tentación, ante la lucha, ni mucho menos para declararse justificados delante de un Dios santo, sino que han aprendido a ceder y a reconocer su condición y su necesidad como caídos y como pecadores, y le han dicho: Dios, yo ya no puedo más. Señor, yo no quiero seguir luchando. Acepto y reconozco, Señor, que la cultura, la religión, mi papá, mi mamá, el país, el lugar donde nací, donde me crié, la atmósfera que me rodeó, me doy cuenta, Señor, que no hizo nada por mí. Y cedo, me doy cuenta que ya no puedo, y ahora entiendo que solamente lo que tú has hecho en Cristo es lo único que me salva. Escúcheme cómo me estoy introduciendo, ¿verdad? Pongan atención. Porque cada ser humano, cuando viene a Cristo, es cuando se comienza a descubrir a sí mismo quién es, cómo era y lo que es ahora a través de la palabra de Dios. Empieza a conocer su condición de lo que era antes y de lo que es ahora y de lo que Dios quiere hacer o ha hecho a través de su Hijo Jesucristo para su favor. ¿Cuál es el problema del ser humano? Bueno, que el ser humano, por la desobediencia en el pecado, se convierte en enemigo de Dios. El pecado vuelve enemigo y separa a Dios de su Creador. Dios se ve forzado, necesitado en extender un puente y una oportunidad para reconciliar y salvar a sus criaturas y llevarlos de nuevo a su estado original. Él necesita hacer algo. Entonces el hombre, en términos generales, y la mujer están, amados hermanos, enemigos de Dios, separados de Dios por causa del pecado. De esta manera, solamente alguien puede hacer algo por el hombre, y no es el hombre mismo, sino Dios es el que inicia y tiene que hacerlo todo para poderte dar la oportunidad a ti y a mí de ser salvos. En esa salvación Dios te perdona, Dios te liberta, Dios te justifica y Dios te reconcilia con Él y te pone en una posición y te declara nueva criatura e hijo de Dios. Amén. ¿Mira lo que estoy diciendo? Andar en el Espíritu es dejarse gobernar por el Espíritu. Si no es así, si usted y yo no entendemos que Dios nos ha llamado para salvación y en esa salvación dejarnos gobernar, guiar por el Espíritu Santo de Dios, entonces usted ni ha nacido de nuevo, ni es hijo de Dios, sino que está en su naturaleza pecaminosa y caída y es un esclavo y no es hijo de Dios. Un hijo de Dios, a través de Cristo,
al confesar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, deja de ser esclavo del pecado. Aunque está sujeto a debilidades y a exponerse en tentaciones, Dios ya no lo mira así. ¿Por qué? Por causa de que aceptó y reconoció su condición, pero al mismo tiempo, al aceptar y reconocer su condición y su necesidad espiritual, vino y aceptó la única salida que Dios ha puesto a su necesidad, y es su Hijo Jesucristo. Amén. Ahí es donde Cristo se convierte en Señor, en Salvador y en Dios de aquellos que lo confesamos por la fe. Y ahí es donde comienza Dios a tratar, a sacar lo que no es nuestro y lo que no nos conviene, y empieza a depositar la vida de Cristo, y comenzamos a experimentar lo que se llama una transformación y regeneración. Como alma estamos siendo procesados y preparados, esperando la venida de nuestro amado Salvador, que es santo. Y en ese proceso Dios está tratando con nosotros. ¿Cómo es que Dios opera en aquellos, sino en aquellos que han sido llamados, que hemos aprendido a escuchar su voz y que hemos entendido que nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada? Ay, pero es que, pastor, como muchos, ¿verdad? Antes éramos, y todavía algunos siguen, ¿verdad?, tratando de esforzarse por sí mismos a través de un nombre de un nombre denominacional, a través de un nombre congregacional, o a través de una religión, o a través de una creencia en una cultura, a través de buenas obras, entre comillas. Entonces creo que ellos mismos se están preparando para poder recibir y ser meritorios de que Dios los reciba. Cuidado, Dios no trabaja así. Nadie tiene la capacidad de prepararse para justificarse, para perdonarse, para salvarse y presentarse con mérito para que Dios lo reciba y lo declara justo por sus propias obras. Dios no trabaja así. Díganle a los hermanos, Dios ya lo hizo todo en Cristo Jesús. Pero después de que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó, Él pide al Padre, y el Espíritu Santo viene para suministrar la vida que Cristo ganó en la cruz del Calvario y ponerla en el nuevo creyente. Amén. De esa manera es que el Espíritu Santo necesita de tu vida, necesita de tu corazón. ¿Usted entendió los cantos que hemos cantado, los últimos? Amén. Los tres hablan ¿de qué? Del trato del Espíritu Santo y del Señor Jesús. Amén. Límpiame, purifícame, tócame, lléname, Señor, ven a mi vida, etcétera, etcétera. Quebrántame, lo que sea. ¿Es eso lo que Dios quiere hacer a través del Espíritu Santo? Amén. Es eso, y de eso es lo que yo quiero introducirme hoy. Andar conforme al Espíritu. Dios necesita llamarnos para ser libres, y en esa libertad Dios quiere que le demos la oportunidad al Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo nos pongamos en el orden de Dios y seamos y tengamos una vida ordenada hasta que Él venga, preparándonos para la venida de Dios. Díganle, hermano, solo el Espíritu Santo y la palabra de Dios es la que te prepara para cuando Él venga. Cuando Él se manifieste físicamente como lo esperamos, porque esto no es cuento ni leyenda, esto es real, eso va a suceder. O sea que usted y yo nos partimos antes, ¿verdad? O sea, nos muramos antes, o experimentemos literalmente la venida de Él. De todas maneras, Dios quiere un pueblo y una iglesia preparada. Y solamente el Espíritu Santo de Dios y su palabra es que nos prepara para el día de su venida. Gloria a Dios. ¿Cuál es el problema suyo y mío antes de venir a Cristo? Que tratamos de buscar una justificación, tratamos de buscar una liberación. ¿Cuántos antes de venir a Cristo buscaron afanosamente en su corazón la libertad, el querer ser feliz, el estar satisfecho, y nunca lo estuvieron? Nunca fueron libres. Nunca estuvieron satisfechos. ¿Cuántos intentaron buscarlo y hacerlo? Porque usted y yo buscamos ¿qué cosa? Felicidad. Ahora, ¿qué implica el buscar felicidad? Bueno, libertad, tener gozo, tener paz, estar saciados materialmente, emocionalmente, pero nunca nos imaginamos que la verdadera libertad no comienza ni con lo material,
ni con lo emocional, ni con lo físico. La verdadera libertad comienza con lo espiritual. Gloria a Dios. Porque el problema del hombre no es moral, no es físico, no es psicológico, es espiritual. Simplemente su pecado lo ha separado de Dios, y Dios es espíritu y es el que da vida y vida en abundancia. Amén. Y es el único que te creó, y es el único que te puede redimir, y es el único que se puso como pago, y es el único que es la única opción a la salida tuya y mía según la necesidad de la caída en el pecado por la desobediencia. Es el único. ¿Qué podemos entender entonces? Simplemente que si el ser humano no quiere aceptar y cederle el gobierno de su vida a Dios, va a andar dando tumbos y probablemente se puede quedar así y hasta perderse. ¿Qué es lo que Dios pide en el llamado a un ser humano? Primeramente, que le rinda su vida. Cuando alguien le rinde su vida y le abre su corazón al Señor, le está diciendo: Señor, hasta aquí llego yo. Hasta aquí lo he intentado todo. Hasta aquí, Señor, yo he querido agradarte, he querido aparentemente obedecerte, he querido hacerlo todo con mi mente, con mi corazón, con mis sentimientos, con mi alma, con mi voluntad, con mis deseos, con mis pasiones. Todo, Señor, lo he intentado, pero todo me ha salido mal. No lo he logrado. Cuando usted le da su vida a Cristo y yo se lo doy, le estamos diciendo: Señor, hasta aquí llegué yo, ahora yo quiero que tú comiences. Amén. Y es ahí donde entonces empieza a experimentar verdaderamente, hermano, la correcta y verdadera libertad. Y desde ahí, donde entonces el Espíritu Santo de Dios comienza a dirigir, a gobernar nuestra vida y a suministrar la vida de Cristo. Solamente la vida de Cristo es la que nos prepara para agradar el corazón del Padre. ¿Quién es el único que ha agradado y ha hecho la voluntad 100% del corazón del Padre? ¿Quién es el único? ¿Y quién es la única que después de Cristo puede estar preparada por el mismo Cristo y el Espíritu Santo para agradar el corazón del Padre? ¿Quién? La iglesia. Usted dio como hijos de Dios a través de Cristo. Gloria a Dios. Sin Cristo, díganse, hermanos, sin Cristo no somos nada. Ni vamos a estar preparados. Ah, no, es que ahí no vale ni religión, cualquiera que sea por su nombre. Ah, y no vale tampoco ninguna clase de creencia ni de enseñanza si está fuera de lo que es Cristo Jesús y su obra hecha en la cruz del Calvario. No vale. Por eso la palabra de Dios es clara. Solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre, y punto. Amén. No hay otro. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Punto. No le busquemos argumentación. No andenle buscando otra salida. Es que no lo hay. Él dice: yo soy el camino, no los caminos. Él dice: yo soy la verdad, no las verdades. Él dice: yo soy la vida, no las vidas. ¿Me está entendiendo, mis amados? Amén. Andar en el Espíritu, Romanos capítulo 8. A ver, brother, si me ayuda. Romanos capítulo 8, pero antes vamos a leer un poco en el capítulo 7, del versículo 22 al 25. No se preocupe que si yo no termino esto hoy, se lo dejo ahí para que usted me aguante, ¿verdad? Con el to be continued en el próximo episodio, ¿verdad? Y déjales, hermano, no, esto no es novela, ¿verdad? Porque las novelas, el mundo las gusta también para dejar a las personas. Qué buena está la novela, ¿verdad? No, aquí el suspenso es bueno, para que el próximo domingo no se la pierda. Pero, déjenme decirle que aquí hay algo muy importante en este tema de andar en el Espíritu. ¿Quiénes son los que realmente pueden andar en el Espíritu? Díganles, hermanos, los que son libres. ¿Y quiénes son los que son libres verdaderamente? Los que han aprendido a reconocer que ellos mismos ya no pueden más. Lo han intentado todo y ahora se lo han cedido todo, díganles, hermanos, a Cristo. Entonces, es donde el Espíritu Santo comienza a luchar, a trabajar por ti desde adentro. Ahí es donde comienza entonces uno a entender y experimentar que hay una lucha interna. Y es lo que vamos a ver. Para que vea usted
cómo es que uno viene a Cristo y cómo es que Dios ahora quiere ayudarte. Díganle a su hermano, andar en el Espíritu es lo que necesitamos. Y debemos de mantenernos ahí, bajo la guianza. ¿Qué es andar por el Espíritu? Es sencillamente dejarse gobernar por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Suministra la vida y la obra de Cristo para presentarnos al final como hijos del Padre a través del Hijo. Romanos capítulo 7. Leemos versículo primero 7. Versículo 22 al 25. Vamos a ver si lo tenemos y si no, pues le entramos aquí. Romanos capítulo 7, versículo 22 al 25. Nos dice: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Note que aquí hay varias leyes, y eso lo voy a resumir al terminar de leer aquí para que usted vaya entendiendo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Note que hay varias leyes, ¿verdad? Que está en mis miembros. 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero note el 25. Gracias. Díganlas, hermano. Gracias a Dios. Vuélvaselo a decir. Gracias a Dios. No al pastor, no al Vaticano, no a la religión, no al presidente, ¿verdad que no? No a la Virgen, no al ídolo. No, ¿a quién hay que darle gracias? Ya lo voy a explicar. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, ¿verdad? Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, esta palabra ahí, carne, quiero enseñar algo. En vez de leer carne, vamos a poner la palabra pecado. ¿Estamos de acuerdo? Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con el pecado, más con la carne, o sea, con la naturaleza del pecado, sirvo a quién? Al pecado. Aquí voy a resumir algo, antes de introducirme al capítulo 8. Escúchenme lo que le voy a explicar. En el capítulo 6 de Romanos, Dios nos da una libertad en Dios a través de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros adjudicar la libertad que Dios nos da para nosotros, para ser libres y ser hijos de Dios? Amados hermanos, tenemos que usar la fe. ¿Por qué la fe? Porque quien murió literalmente en la cruz del Calvario, en cuerpo, espíritu y alma, ¿quién fue? No usted y yo. Pero esa muerte de ese ser humano en espíritu, alma y cuerpo, ¿a quién representó? ¿A Cristo mismo? No. Díganle, hermano, nos representó a nosotros. Entonces, aquí es un acto de fe. Romanos capítulo 6 lo presenta de esa manera. Pero en el capítulo 7 de Romanos encontramos a un hombre, y es el mismo apóstol Pablo, que él comienza a explicar que dentro de sí mismo él se encuentra con una lucha interna muy fuerte. Porque como alma, como ser viviente, con su mente, con su voluntad, con sus emociones y en todo, aún hasta con mi espíritu, o sea, con mi hombre interior, o sea, con mi espíritu, quiero servir a la ley de Dios. Con la ley de mi mente quiero agradarle. Con todo lo que tengo como ser humano, yo me impulso por agradar a Dios. Pero él encuentra solamente un resultado, que se encuentra siempre un fracasado. Estoy resumiendo. En el capítulo 7 él dice: porque el querer hacer el bien está en mí, pero no al hacerlo. O sea, el querer, la intención, él la tiene, pero a la hora de la práctica no lo puede hacer. ¿Qué es lo que hace? Lo que yo no quiero hacer, eso veo, ¿qué es lo que hago? Usted lo ve en su casa después del capítulo 7. Pero yo lo estoy resumiendo del versículo 22 hasta el 25. Por eso es que él se encuentra con una lucha interna. Cuando usted vino a Cristo,
y aún estando en Cristo, ¿no se ha encontrado que dentro de usted hay una lucha interna por agradar a Dios? Pero que por mucho que se esfuerce, aunque se esfuerce y haga todo lo imposible en su propia fuerza y conocimiento espiritual o lo que sea, o religioso, nunca usted puede agradar completamente a Dios, sino que siempre va a encontrar y se va a encontrar con una falla por ahí, con una mentira de andar, ¿sí o no? Amén. Levántenme la mano si ustedes... Amén. Entonces sigue esa lucha. Por una parte hay culpabilidad, ¿verdad? Y usted no sabe cómo deshacerse de la culpabilidad, porque adentro, como alma, en su espíritu, en su mente, en su corazón, en su buena intención, en su buen deseo, con su buena voluntad, con su buena gana, usted no quiere fallarle a Dios. Pero de repente, ¡frácata!, hay algo como que lo domina, lo engaña y lo lleva cautivo a pecar y hacer lo que usted no quiere hacer, y luego desagrada a Dios. Esta lucha en el capítulo 7 se encuentra en Pablo. Por eso es que él empieza a declarar todo lo que él está sintiendo. Del versículo 22 donde leímos, él empieza a decir, ¿verdad? Ciertamente yo, con mi hombre interior, ¿verdad? El hombre interior significa con mi espíritu, con la parte más profunda que percibe y conoce a Dios, yo quiero deleitarme en la ley de Dios. Pero miren lo que sigue, versículo 23. Pero veo, o sea, él descubre que adentro de sí mismo, en sus miembros, en su cuerpo, como carne, hay algo que se despierta, que no es de él, pero que lo domina. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de ¿qué? O sea, que con sus pensamientos él quiere ser sano. ¿Cuántas veces tienen esa lucha en su mente que usted quiere tener solamente el pensamiento bueno? ¿Cuántos la tienen? Amén. Pero de repente, ¡rácate!, como que lo asusta, viene un pensamiento que lo cruzó como un dardo, ¿sí o no? Y usted ni siquiera estaba pensando en eso, hermano. Pero le cruzó la mente y hasta que lo hizo, ¡ey, pero de dónde viene este pensamiento? Caray. Pero si usted no lo discernió en el espíritu, ese pensamiento viene no de parte de Dios, ni es nacido por naturaleza como humano en su mente natural y normal. Puede hacer que sea el enemigo o el pecado como natural desde dentro, se lo despierta y se lo va a meter a la mente. Si usted no lo discierne y usted lo acepta como una verdad siendo una mentira, lo puede llevar cautivo y le puede cambiar toda la atmósfera por dentro, y lo puede llevar a hacer cosas indebidas, hasta usar su cuerpo, o sea, hasta mover el cuerpo para hacer cosas que no son debidas. ¿Sabe por qué? Porque comenzó con un pensamiento que no viene de Dios. Pero en su legítima mente normal, natural, usted como ser humano creado por Dios, si quiere agradar a Dios. ¿Me estoy entendiendo lo que estoy explicando, hermano? Amén. Pablo encontraba esa, y es una lucha que él tenía. Pero esa lucha que él describe por el Espíritu Santo en Romanos 7, de lo que estamos hablando hoy, es la misma lucha suya y mía antes de venir a Cristo. Y todavía estando en Cristo, seguimos teniendo esas luchas mentales, esas luchas emocionales, esa lucha psicológica, esa lucha en nuestro corazón. Tenemos esa batalla todos los días. Ahora, ¿cómo encontrar una salida verdadera a esta problemática interna? ¿Sabe que Martín Lutero, ese hombre que Dios usó en los años 1500, 1600, era la misma lucha que el apóstol Pablo? Entonces él empezó a descubrir que allá del Vaticano, ¿verdad?, exponía muchas cosas de trato de transformación y de santidad por afuera, con indulgencia, con dogmas religiosos. Pero él empezó a ser usado por el Espíritu Santo en Romanos y en Gálatas, y a descubrir que la lucha que él tenía, el único que podía satisfacerlo y darle una verdadera libertad en la salvación era por la fe en Cristo Jesús. Él empezó a revolucionar y a darse cuenta y empezó a escribir: no, esto no es así como me lo han presentado. Porque aquellos decían, ¿verdad?, que a través de la indulgencia la gente podía perdonar pecados, no solamente en el presente, sino comprar indulgencia para que los pecados que iban a cometer en el futuro ya estaban perdonados. Una mentira del diablo. ¿Qué le parece? Dígale a su hermano: solo la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario te perdonó de los pecados pasados, de los cuales el Espíritu Santo, cuando te llamó a Cristo, fue los que te presentó y te dio convicción. De los que no has cometido, hasta que el Espíritu Santo vino a ti y te convirtió al Señor, el Espíritu Santo no te va a redarguir de pecados del futuro. Pero la sangre de Cristo que fue derramada, ya fue derramada por tus pecados pasados hasta que viniste a Cristo,
Y también ya ha sido derramada hasta por aquellas metiditas de pata, ¿verdad? Que no intencionalmente vamos a hacer cuando estemos en Cristo. ¿Me está entendiendo, mis amados? Amén. La sangre de Cristo, la obra de Cristo, es la única que nos va a ayudar. Amén. No es otra cosa. Entonces Pablo tiene esa lucha adentro y dice, pero es que hay leyes en mi mente, con mi mente yo quiero tener buenos pensamientos, quiero tener buenos deseos, buenas intenciones y quiero agradar a Dios, pero hay otra cosa por dentro que se mueve como una ley, que lo engaña, que lo lleva cautivo y lo domina y hace cometer cosas que no y que desagradan a Dios. Entonces él se siente como un miserable. ¿Cuántos se han sentido como miserables después que han metido la verdad? Y no quisieron hacer aquello, pero lo hicieron. Levante la mano, hermano. Gloria a Dios. Ahora, usted y yo no queremos hacer cosas indebidas intencionalmente. Lo hacemos porque hay cosas en las cuales quizás nuestra vida está ahí, ¿verdad? Como dicen, un poco floja con el Señor. Y porque el Espíritu no le hemos dado el verdadero lugar al Espíritu Santo y a la palabra. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo después de que está sintiendo esta lucha? ¿Cómo se sentía él? Miserable. Miserable de mí. Y él hace una pregunta: ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? No se refiere tanto al cuerpo físico. Él se refiere: ¿quién me podrá libertar del dominio que hace el pecado como naturaleza en mi cuerpo como humano, que me engaña? Él está diciendo eso. Y él se sentía esclavo y decía: ¿quién me puede liberar de esto? Necesito una liberación, necesito una salida. Ahora, ¿cómo puede alcanzar él una salida? ¿Cómo usted y yo podemos obtener una salida a esta libertad? Dígale a su hermano: físicamente es imposible. Amén. La salida debe ser, dígale, espiritualmente, por la fe, aceptando lo que alguien humanamente sí fue perfecto y llenó los requisitos de la justicia del Padre. Gloria a Dios. ¿Y a quién nos referimos? Cristo Jesús. ¿Fue perfecto en espíritu? Amén. ¿Fue perfecto en su alma? Amén. ¿En su intelecto? Amén. ¿En sus pensamientos? ¿En su voluntad como ser humano? Gloria a Dios. ¿En sus emociones? ¿En sus sentimientos? ¿En sus pasiones? ¿En sus deseos? Aunque el diablo le ha levantado falsos testimonios a Jesucristo, es el único hombre perfecto en espíritu, alma y cuerpo, y llenó los requisitos del Padre, y ese cuerpo en espíritu y alma fue el que representó tu vida que murió en la cruz del Calvario. Por eso la única salida es por fe, aceptando lo que ya Dios hizo a través de Cristo y reconociendo que solamente a través de Cristo te puede ver y recibir a ti y a mí. Amén. Y declarar qué cosa: justos y venir a ser hijos de Dios. Por eso él dice: miserable de mí, ¿quién me libertara de este cuerpo de muerte? O sea, porque él sabía que el pecado como una ley podía dominar y engañarlo y le hacía hacer cosas que no quería y se sentía miserable. ¿Por qué Pablo está diciendo por el Espíritu Santo y se ha escrito en la palabra de Dios? Porque es la misma lucha suya y mía, hermano. Es la misma. ¿Cuál es la salida? Versículo 25 y en el 8 después está la clave. En el 25, entonces, él solamente puede entender y reconocer una cosa y le da gracias. Llega a un punto determinante. Realmente yo, con todo lo que tengo y lo que soy, me doy cuenta que no puedo satisfacer el corazón de Dios. La única manera de satisfacer el corazón de Dios es reconocer de que hay alguien que fue mi sustituto, Gloria a y me Dios. representó, y yo me agarro por la fe de eso que ella hizo por mí y lo hago como mío. Por eso es que entonces dice: gracias a Dios. Por Jesucristo. Dígalo duro: gracias a Dios. Dios por Jesucristo. Pero Jesucristo, ¿qué? Señor. Porque si no hubiera Señor, él no hubiera vencido el pecado. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo venció no solamente al diablo, sino al mundo y al pecado. ¿Dónde venció al pecado? Lo venció en el cuerpo de muerte. Porque el cuerpo, la humanidad de Cristo, no era un cuerpo así nomás, era un cuerpo que venía para, amados hermanos, convertirse en maldición por causa del pecado. Este cuerpo venía preparado para ser molido, sacrificado, destruido. Y esa alma tenía que aguantar todo el juicio. Amados hermanos, la ira del Padre
porque la paga del pecado es muerte. Y ese cuerpo y esa alma tenía que venir a experimentar angustia y quebranto, a tal grado que el Padre, en el momento más difícil de la cruz, apartó su vista, porque lo que estaba cayendo en ese ser, en su espíritu, en su alma, y el arrebatamiento del diablo y de los demonios, tuvo que decir apartar un poco por su santidad Gloria a Dios. Aleluya. la vista de ese ser, porque él estaba aguantando todo lo que tú y yo teníamos que recibir en cuanto a culpabilidad Amén. por causa del pecado. Dile a su hermano, la única manera La única de manera. ser libre y de descansar y de agradar a Dios es andando por el Espíritu Santo mediante la obra de Jesucristo. Amén. Por eso, dígale a su hermano, por eso, gracias a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro, yo mismo con la mente, él está resumiendo, sirvo a quién, a la ley de Dios, más con el pecado, o sea, bajo la influencia del gobierno del pecado, ¿a quién? A la ley del mismo pecado como naturaleza, que me hace desastre. Pablo decía, ahora me doy cuenta que cuando yo hago lo que yo no quiero hacer, lo que intencionalmente no está en mí hacerlo, ni con mi mente, ni con mi corazón, ni con toda mi fuerza, ya sé, ahora entiendo que no lo hago yo, sino que lo hace el pecado que mora en mí y me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero y a desagradar a Dios. Entonces se da cuenta que la única salida es que Jesucristo. Y por eso él dice, gracias a Dios. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. ¿Es importante entender esto? Amén. Sí, porque tú y yo, mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar expuestos a debilidades, a pasiones, a ser engañados, a ser endurecidos. Vamos a estar expuestos a tentaciones, a ser engañados con pensamientos mentirosos y negativos, a pasiones y deseos desordenados, a sentimientos engañosos. Todos los días esta lucha está ahí. Pero si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, no va a haber ninguna condenación para ti. Amén. Y la victoria la vas a obtener todos los días de tu vida. Oh, santo. Por eso en el capítulo 8 comenzamos. Y ya voy terminando, ¿verdad? Porque esto lo voy a dejar así, para terminar la próxima vez. Pero en el versículo 8, capítulo 8, versículo 1 al 9, leemos la primera parte. Vamos entendiendo la primera parte del capítulo 7, versículos 22 al 25. Amén. Yo les recomiendo que en su casa lea todo el capítulo para que se lo saboree. Porque el 7 lo estoy resumiendo. Capítulo 8, versículo 1 en adelante. Cuando Pablo sale por el Espíritu Santo del capítulo 7, el versículo 25 del capítulo 7 ya es la clave donde él comienza a despertar y a recibir por fe que la única forma de descansar y de buscar libertad y de encontrarse victorioso no es luchando por sí mismo, sino es dándole gracias a Dios por lo que hizo Jesús representando al Padre. ¿A dónde? En la cruz del Calvario. Él reconoce entonces que lo que Cristo hizo en todo su ser lo representa a quién? ¿A quién? A Él mismo. ¿Te representa a quién? A ti y a mí. Amén. Igual que a Él en aquel tiempo. Entonces, cuando comienza el capítulo 8, que es como una continuación, ¿verdad?, de la plena libertad, que él está entendiendo ahora por la fe de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, comienza a decir, termina en el versículo 25, ¿verdad?, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y en el capítulo 8, en el versículo 1, mire cómo comienza. Este hombre ya no comienza declarando que él tiene una lucha interna y que quiere hacer aquello, pero no lo puede lograr, sino que hace todo lo que no quiere hacer. No. Aquí comienza en el capítulo 8 con algo muy precioso. Y dígale a su hermano, el capítulo 8 de Romanos, dígale a su hermano, el capítulo 8 de Romanos es el capítulo de victoria. Pero el capítulo 6, anteriormente, si usted lo lee, ahí es donde Dios expone todo lo que Dios hizo a través de Cristo para que usted y yo fuéramos libres. Y cómo es que podemos vencer aún a la naturaleza del pecado. Para no dejarnos engañar. El capítulo 8 dice, ahora pues, ¿me ayuda a leerlo, hermano? A ustedes usa para acá, casi quieren. Lo leemos todo. Ahora pues. Mire, hermano, mire, ese ahora pues. Ese pues es usado mucho por los hondureños. Pues hombre, ¿entiende? Por eso me gusta ahora pues. Ahora pues,
ninguna condenación Condenación hay hay. para los que están en quién. Cristo Jesús. En la virgencita, No. en la religión, en la costumbre y los hábitos de la cultura, No. en la creencia y en la enseñanza falsa, No. en la fuente equivocada creyendo que por sus buenas obras y su buena intención está ganando el favor de Dios. No. ¿Para quiénes que dice que no hay condenación? Los que están en Cristo Fíjense, Jesús. hermano, para los que están En Cristo. en Cristo. ¿Es claro el Señor? Amén. ¿Es claro el Espíritu Santo usando a Pablo? Gloria a Dios. Sí, sí. Él dice, ahora pues, entonces empieza a despejarse en su mente y el Espíritu Santo le empieza a aclarar cómo es que Dios trabaja y cómo es que Dios nos ve. Y cómo es que tú y yo podemos vencer. Y díganle a su hermano, aquí es donde comienza lo bueno. Amén. Cuando entonces entendemos lo que Dios ha hecho en Cristo y lo que el Espíritu Santo ahora quiere de nosotros para que seamos victoriosos. Amén. Número 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, aquí cambiamos la palabra carne en vez de Pecado. ¿lo leemos así? Amén. Muy bien, vamos. Dice, los que no andan conforme al pecado, sino conforme al Espíritu. Lo volvemos a repetir. Amén. Todo el capítulo del versículo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es la palabra en, significa metidos, sumergidos en Cristo. Amén. ¿Quién es el que puede meterte, sumergerte, introducirse y verte dentro de Jesús? ¿Quién es el que lo puede hacer? Espíritu Santo. Solamente Dios por el Espíritu Santo. Tú mismo no. Amén. Ni yo tampoco. Ni por religión, ni por creencia, ni por buenas obras, ni por el engaño del pecado. No, no. Tenemos que darnos cuenta que nosotros mismos no podemos agradar a Dios, ni justificarnos, ni reconciliarnos, ni perdonarnos, ni obtener vida. Solamente a través de lo que Él ya hizo en Cristo Jesús. Y punto. Gloria a Dios. Oh, gloria, alabanza. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, es como que Dios mismo te estaba crucificando directamente a ti. Pastor, pero si yo no había ni nacido. No importa. Ni tú y yo habíamos nacido. Pero ya Dios nos estaba crucificando en Cristo. Por eso es que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, el cual ya pagó en la cruz del Calvario. No pagó un precio en espíritu, pagó un precio como un ser humano literal como tú y yo, porque lo deshicieron, lo desbarataron, lo crucificaron, lo hicieron papillas, por así decirlo. ¿Para qué? Sustituyéndote a ti y a mí. Amén. Amén. Por eso la muerte de Cristo tiene que ser una muerte revelada, para ser entendida y para ser experimentada. Y esto solamente en fe y por el Espíritu Santo. Si tú no entiendes estas cosas, vas a estar luchando toda la vida. Y cada vez que cometas un pequeño error, vas a querer salirte de Cristo. Ay, pastor, es que, mire, yo intento hacer esto, pero no puedo. La vida del cristiano para mí no funciona. No funciona porque no has entendido que tienes que aprender a confiar y a descansar en la única que te da la verdadera salida, y es la vida de Cristo. Si no lo entendemos así, usted va a estar luchando igual que Pablo. Y al final siempre va a estar diciendo, Cristo va a venir con gloria. Y va a estar usted, ay, miserable de mí, pero yo no he podido. Señor, yo no. No, es que tú no pudiste porque no confiaste en mí. Yo no te vi a ti directamente. Te estoy viendo a través de mi Hijo. Amén. Porque fue el que ocupó tu lugar. Amén. ¿Me está entendiendo, mis hermanos? Gloria a Dios. Díganle, esto se agarra por fe. Esto no es literal. No es físico. No es emocional. Es espiritual. Es por fe. Se cree y se acepta. Y así es que Dios te aprueba. Amén. Así es que encuentras descanso para tu alma. Porque si no, hermano, no me va a decir de que usted, aún estando en Cristo, no tiene esa lucha y de vez en cuando, por pensamiento, por palabra o por acción, no mete las de andar. Lógico, ya no lo hace de una manera intencional y practicable como algo normal antes de venir a Cristo. Ya lo hace de otra manera, ¿verdad que sí? Lo hace no intencional. Usted no quiere y está luchando por tener una vida santa y agradable, pero de vez en cuando, ¡pra!, por pensamiento, dijo una palabra o hizo una acción que lo llevó, ¿qué cosa? A desagradar a Diga, hermano, gracias a Dios, Gracias a Dios. por Jesucristo, Por Jesucristo. porque su muerte Porque su muerte y su sangre no solamente me perdonaron, sino que me perdona ahora. Y dígale hermano, hoy en la tarde Hoy en la tarde y mañana, y mañana. no sé en qué podría meter a andar.
Pero le pido al Señor que me ayude. Dígale, hermano, pero le pido al Señor que me ayude, que guarde mi corazón, que guarde mi mente, que guarde mis pensamientos, que guarde mis reacciones, que me guarde en todo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Dígale a su hermano, todos los días debemos de aprender a descansar en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Si no es así, hermano, la vida del cristiano es lo más frustrante. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no aprendemos a entender y a recibir por fe y aceptar y a adjudicarnos estas cosas por la fe, nosotros no podemos ni siquiera un día, escuche bien, en que no seamos tentados o que no tengamos algunas debilidades y de repente podemos fallar ahí, o a Dios o al prójimo. ¿Quién es el que te ayuda? Porque Él no solamente murió y resucitó, sino que murió y resucitó y ahora está a la diestra del Padre. ¿Por qué Él está a la diestra del Padre? ¿Cree usted que está ahí, verdad? Tranquilito, Padre, pues mira, yo lo hice todo y ellos no tienen necesidad. No, no, no. Después de que Él muere, es sepultado y resucita, asciende al Padre, pero no cree para estar tranquilito, no. Él está allá siguiendo trabajando. Sigue trabajando. La obra de Cristo no termina en la cruz, continúa después de la resurrección y va a terminar hasta la consumación de los tiempos, hasta que tú y yo como iglesia seamos perfeccionados. Cristo no va a parar. Y después todavía sigue porque le toca juzgar, como usted y conmigo, al diablo, al impío. Todavía esto no ha terminado. Pero mientras tanto, es usted y yo como iglesia que debemos dejar tratarnos por Él y dejar que el Espíritu Santo obre la obra perfecta de lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. No de lo que va a hacer, de lo que ya hizo en la cruz por usted y por mí. Vuelvo a decir, los hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No los que andan conforme al pecado, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Y seguimos ahí porque yo voy ya concluyendo aquí. Solo vamos a leerlo. Del 1 al 9 dijimos, ¿verdad? Solo vamos a leer y la dejamos ahí porque me interesa continuar. Versículo 2. Porque la ley, este es clave. Yo se lo dejo para que lo memorice. Y para que usted le deje al Espíritu Santo fluir a través de este versículo 2. Porque si bien el primero dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme al pecado, sino conforme al Espíritu Santo, mire este versículo 2, es la clave. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida, ¿qué es lo que gobernó y llevaba cautivo y a hacer lo malo y a desagradar al hombre? Al apóstol Pablo en el capítulo 7, diga conmigo, la ley del pecado que funcionaba a través de los miembros, lo engañaba y lo hacía hacer lo que él no quería hacer. Pero aquí hay otra ley, diga, hay otra ley. Dígale a su hermano, solo una ley más poderosa que la otra ley puede vencer a otra ley. No hay otra cosa. Y aquí dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley de qué? El pecado. ¿Y de qué? De la muerte. ¿Qué es lo que produce el pecado según Romanos capítulo 5? Muerte. La paga del pecado, por cuanto por la desobediencia por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte a todos. Pero por la obediencia de uno solo vino la justificación, ¿verdad? Hacia los muchos. O sea que en Cristo es que Dios restaura la sumisión, la obediencia, el gobierno y nos introduce a nosotros en la salvación. Si no a través de Cristo, usted y yo estuviéramos fritos, decimos. Estuviéramos acabados. A mí me encanta esto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y el versículo 3. Leemos hasta el 9 y vamos concluyendo. Porque lo que era imposible para la ley, ¿por qué menciona Pablo ley? Porque la ley Dios la utiliza para darse a conocer a la nación de Israel. Pero ¿qué es lo que hace Dios a través de la ley? Solamente es descubrir la naturaleza pecaminosa de adentro suya y mía, como lo hizo de Israel. No es que la ley iba a salvar a Israel, es que la ley iba a descubrir lo que los israelitas eran por dentro, para que reconocieran que la única libertad era Dios, no la ley. La Biblia dice que la ley
O sea, por guardar. Porque para obrar la ley hay que tener, ¿qué cosa? Una acción propia como ser humano. Pero la Biblia dice que no es por las obras ni por la acción, ni buena ni mala, sino que es por la fe en la gracia, en Cristo Jesús, que somos, ¿qué cosa? Justificados y somos salvos. La Biblia dice en Romanos y en Gálatas que por la ley, ningún hombre, por las obras de la ley, ningún hombre puede ser justificado. Por eso que él dice, ¿verdad? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Por el pecado. Por el pecado, como naturaleza espiritual maligna que viene a habitar en nuestro cuerpo mortal. Lo que era débil por la carne, los mandamientos eran leyes, ¿sí o no? Pero la ley como pecado por dentro es ley, ¿o sí o no? ¿Cuál era la lucha del apóstol Pablo en el capítulo 7? Que el pecado lo descubrió como una ley que gobernaba desde adentro e incluso lo hacía, ¿qué cosa? Transgredir los mandamientos que por afuera, escritos en una tabla de piedra, era ley también. Pero él sabía que por dentro había una ley que le podía más para no guardar los mandamientos. En otras palabras, él era débil y por su debilidad no podía cumplir con lo que exigía la ley. Por cuanto por esa debilidad, entonces no podía ser justificado delante de Dios. Pero aquí entonces dice, por cuanto era débil por la carne, o sea, por el pecado, Dios. Y aquí está la clave. Dígale a su hermano, Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué, ¿lo hicimos nosotros? No, dígale a su hermano, lo hizo Dios. Lo hizo Dios. ¿Quién vio a quién? ¿Ah? Dios. A mí me encanta esto, porque Dios enviando a su hijo ¿en qué? ¿En semejanza de qué? De carne. Lo leemos, hermano, lo leemos. ¿En semejanza de qué? Ahí la palabra carne no es pecado, sino en semejanza de cuerpo humano. Pero ese cuerpo venía preparado para aceptar las consecuencias de la causa del pecado, o sea, para muerte. Por eso dice, enviando a su hijo en semejanza de carne, de pecado. ¿Por qué? Porque en ese cuerpo se iba a consumar la paga del pecado. O sea, iba a ser crucificado para usted y para mí, no por mérito de él. Dice, y a causa, o sea, el motivo, el pecado, note que pecado es palabra singular, no los pecados como los hechos ya realizados, sino la naturaleza, como ley interna. A causa del pecado, condenó al pecado, ¿a dónde? En la carne. O sea, en el cuerpo humano, en su humanidad. Amén. Vamos desglosando, pues terminando. 4. Para que la justicia de la ley demandaba ¿qué cosa? Justicia. Ahora, ¿cuándo una ley cumple y establece justicia? Cuando ¿qué? Cuando se cumple, cuando no se rompe. Si usted rompe una ley, la ley lo va a justiciar, va a accionar en contra suya, va a juzgar su falla, su error. ¿Me está entendiendo? La ley declara, ¿verdad?, que si se rompe o se transgrede, hay condenación. Porque la ley demanda ¿qué cosa? Que no se haga, que no se robe, pero si roba, está transgrediendo la ley. Entonces la ley ¿qué va a hacer? Como el mandamiento, como ley, ¿qué es lo que va a hacer? Condenar al ladrón, o al adúltero, o al mentiroso, etcétera, etcétera. Porque la ley, ¿qué se basa en la ley? En demandas. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. Prohibiciones. Pero la gente siempre lo hace. Los israelitas siempre lo hacían. La quebrantaban. ¿Por qué? Porque por dentro había algo que los hacía ser débiles y no sujetarse a la ley de los mandamientos, sino a quebrantarlos. En otras palabras, a descubrir la condición pecaminosa delante de Dios. Que no andamos conforme al pecado, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. ¿Cómo es que se llama el tema que estamos hablando? Andando conforme al Espíritu. Y vamos terminando hasta 9. Versículo 5. Porque los que son de la carne, en otras palabras, porque los que se están dejando gobernar por el pecado, ¿qué es lo que dicen? Piensan, su mente está en ¿qué cosa? Solamente en las cosas que agradan al pecado. Pero los que son, o sea, los que son guiados por el Espíritu, ¿qué es lo que hacen? Piensan, hacen y se esfuerzan en las cosas del Espíritu. Vamos así leyendo más, brother. Porque el ocuparse, en otras palabras, el darle lugar, atención al pecado, ¿qué es lo que produce? Muerte. Pero el ocuparse, darle lugar
al gobierno, a la guía del Espíritu Santo, ¿qué es lo que produce? Vida y paz. Vida y paz. Vamos terminando, versículo hasta 9. Por cuanto los designios, o sea, designio significa por cuanto las determinaciones, las decisiones, el gobierno, el reino, eso significa designio del pecado, ¿qué cosas son? Se llevan bien con Dios, ¿verdad? Con la naturaleza de Dios. No se llevan. Eso es lo más horrible que hay y está dentro de ti. Son enemigos contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No, son extremos. El pecado no se sujeta al Espíritu Santo, ni va a sujetarse a la ley de Dios, ni a Dios. Es enemigo de Dios y habita dentro de ti. Si hay algo que yo he enseñado al cristiano, para que vaya entendiendo, que hay 3 enemigos con los cuales uno lucha. Número 1, por afuera es Satanás. Pero desde afuera ya Dios nos libertó, porque ya Satanás legalmente no tiene derecho para introducirse y entrar en tu vida como él quiera. ¿Me está entendiendo, mis amados? Desde afuera Satanás no te puede atacar así nomás, excepto que tú le des lugar. Desde afuera el sistema del mundo lo maneja Satanás. También, si le das lugar, te pueden volver y engañar. Pero desde adentro, el más peligroso se llama la naturaleza del pecado, que se está dentro de ti. Y si no lo sabes discernir, te puede engañar, te endurece y te puede todos los días hacer la vida, pero de palitos o a cuadros. Solamente en Cristo podemos ser más que vencedores. Amén. Contra la naturaleza interna del pecado, que cada día nos quiere engañar y no ser victoriosos. Pero díganle a su hermano, gracias a Dios, por Jesucristo, el Señor nuestro, que nos ha salvado. Y voy concluyendo hasta el 9. Y los que viven según el gobierno del pecado no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas ustedes, dice, no viven según el pecado, sino según, bajo la dirección del Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Cuál es la victoria suya y mía? Que en el mismo instante en que usted y yo confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, empezamos una vida consagrada, santa, porque el Espíritu Santo viene a ser morada suya. ¿A dónde? A su Espíritu. Que Dios le da vida, lo liberta, lo aviva y viene a vivir por su Espíritu Santo en usted. Y usted y yo nos convertimos en casa y morada o templo del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Desde ahí, si es que, dice, el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Le aseguro que el que no tiene a Cristo y no tiene el Espíritu de Cristo, le aseguro, hermano, nunca va a tener victoria. Y nunca va a estar preparado para el día de Cristo. Pero usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Amén. Gloria a Dios. Póngase en pie. ¿Entendemos esto que estamos predicando y enseñando?